las dimensiones del tumor, además teniendo en cuenta imágenes previas de su planificación y así asegurar. Sailburua eta Osakidetzaren zuzendari orokorra, Osakidetza eta Osasun Saila osatzen duzuen goi kargudun guztiok, bertoratutako arduradunok, eta bereziki Amancio Ortega Fundazioko arduradun biak, jaun Andreok, egunon. Gaur Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean azken belaunaldiko azeleragailu berria instalatu dugu. Eusko Jaurlaritzak eta esan bezala Amancio Ortega Fundazioak iazko apirilean sinatu genuen hitzarmena. Bertan jasotzen diren 5 azeleragailuetako bigarrena da hau. Hitzarmen horri esker 14.700.000 euroko inbertsioa egingo da Euskal Osasun Publikoan gaixotasun onkologikoen diagnostikoa eta tratamendua hobetzeko. 14.700.000 euroko inbertsioa. Azeleragailua zehatza eta fidagarria da eta kontzeptu berri bat dakar. Inbasio indar txikiko erradioterapia. Eta hori da batzarrean ere aztertzen egon egin garana eta gainera baloratu egiten duguna. Azeleragailu berri honek 500 paziente tratatuko ahal ditu urtero. Eskerrik asko fundazioari beraz egindako ekarpenagatik eta osasunaren eta osasun publikoaren aldeko ekarpena da. Gracias a la inversión de 14,7 millones de euros por parte de la Fundación Amancio Ortega, vamos a contar con 5 equipos de estas características. Este acelerador lineal es el más preciso, fiable y completo que existe en la actualidad y aporta un concepto novedoso, la radioterapia mínimamente invasiva. Permitirá además tratar 500 pacientes al año. Con esta cifra, los hospitales universitarios de Basurto y Gurutzeta superarán a final de este año las 3.300 personas tratadas con radioterapia. Una cifra lograda gracias a la implicación del equipo profesional, al que, una vez más, agradecemos la labor esencial que desarrolla. Eskerrik asko benetan. La detección precoz a través de la implantación de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix siguen constituyendo una prioridad del Departamento de Salud y de Osakidetza. Prueba de ello es la puesta en marcha del programa piloto de cribado poblacional de cáncer de cérvix o el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023 que estamos desarrollando. Estas actuaciones han aumentado las tasas de supervivencia y la calidad de vida de las personas con enfermedades oncológicas, que siguen siendo la principal causa de muerte en Euskadi. La adquisición de nuevas herramientas supone un paso adelante. Reiteramos el agradecimiento a la Fundación Amancio Ortega por su compromiso para hacer frente al cáncer y su colaboración que aquí denominamos auzolana. Eskerrak beraz Amancio Ortega Fundazioari minbiziari aurre egiten laguntzeko, eskerrik asko profesional guzti zuen lan heziketa formazioa eta ariketagatik eta baita zoririk eta onena Osakidetzari, Gurutzetako ospitalari eta Osasun Sailari. Eskerrik asko guztioi.